¿Alguna vez te has preguntado qué hace un dios cuando cree que es más justo que la propia creación? En los archivos sellados del Templo del Tiempo, documentos que ni Whis se atreve a leer, se menciona a un Kaioshin renegado, cuyo nombre fue borrado de todos los registros. Solo queda un símbolo: un ojo llorando sangre sobre una balanza rota. Ese era Zamasu. Pero no el aprendiz ambicioso que conociste. Antes de ser elegido como aprendiz de Gowasu, Zamasu ya era diferente. Mientras los otros dioses observaban el universo con neutralidad, él lo estudiaba como un cirujano estudia un cadáver. En secreto, visitaba planetas condenados por catástrofes naturales, guerras o plagas. No para ayudar, sino para documentar la agonía. Tenía una obsesión enfermiza con la muerte de los mortales. En las ruinas de un planeta olvidado, los investigadores del Gran Kai encontraron una cámara subterránea llena de frascos de cristal. Dentro de cada uno, flotaba un órgano, un corazón aún latiendo, un cerebro con recuerdos intactos, ojos que seguían viendo, todos pertenecientes a especies extintas. En la pared, escrita en sangre divina, una frase: la perfección solo nace cuando lo impuro deja de respirar. Zamasu no quería matar a todos los mortales, quería crear un museo con sus restos. Cuando Gowasu lo tomó como aprendiz, pensó que lo redimiría. Pero Zamasu ya estaba más allá de la redención. Durante siglos, fingió humildad mientras recolectaba fragmentos de almas en cada mundo que visitaba. Usaba su anillo del tiempo no para corregir errores, sino para repetir las muertes más bellas, como si fueran obras de teatro. Y entonces conoció a Goku. No lo odió por su fuerza. Lo odió porque sonreía después de matar. Porque un mortal, sucio, imperfecto, tenía el poder de un dios y lo usaba con alegría. Eso fue la gota que colmó su delirio. Pero lo que nadie sabe es que antes de usar el Super Dragon Ball para volverse inmortal, Zamasu ya había realizado un ritual prohibido: la fusión de las sombras. No con Goku Black, ese era solo un clon, un recipiente, sino con las almas de todos los mortales que había asesinado en secreto. Cada grito, cada lágrima, cada último aliento, los absorbió. Y cuando se fusionó con Goku Black, no se convirtió en un ser más poderoso. Se convirtió en un coro de muertos vivientes, una entidad que hablaba con 1000 voces a la vez y que, en los momentos de silencio, susurraba nombres de personas que nadie recuerda. Los Kaioshin intentaron borrarlo con la energía del universo. Pero Zamasu ya no era un ser físico, era una infección espiritual. Dicen que, incluso después de que Future Trunks lo destruyera con la espada del destino, su esencia no desapareció. Se fragmentó. Y ahora, en las líneas temporales no vigiladas, hay dioses menores que comienzan a hablar en sueños, con la voz de Zamasu. Hay planetas donde los niños nacen con ojos violetas y murmuran: la justicia es silencio, la paz es vacío. Se rumorea que, en una dimensión sellada por Zeno, existe un jardín de los mortales extintos, creado por Zamasu antes de su caída. Allí, cuerpos perfectamente conservados de millones de especies yacen en hileras infinitas, con sus almas atrapadas en un bucle eterno de sufrimiento. No como castigo, sino como ofrenda a su idea de pureza. Y lo más aterrador de todo, Gowasu, su antiguo maestro, nunca lo denunció, porque en el fondo entendía su lógica. Y eso es lo que realmente da miedo, no que un dios se vuelva loco, sino que otro dios asienta en silencio. Zamasu no fue derrotado, fue postergado. Y mientras exista un mortal que cometa un error, mientras haya un dios que dude de la creación, su sombra seguirá creciendo. Porque la verdadera maldad no grita, se viste de justicia y espera. ¿Quieres seguir adentrándote en los secretos más oscuros del anime, donde los dioses tienen cicatrices y los héroes esconden pesadillas? Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que alguien decida que tú también eres impuro.